Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a Medata, nuestra plataforma de formación continua, y en la que se forma parte. Formar parte significa algo más que asistir a un webinar, significa apostar por la excelencia, por la actualización constante y por una práctica profesional rigurosa y comprometida. Quienes estáis hoy aquí sois parte de una comunidad que no se conforma, que quiere seguir creciendo y perfeccionando cada detalle del procedimiento de mediación. Y eso os hace especialmente rigurosos y técnicos en el desarrollo de vuestra profesión. Hoy tengo además el placer de presentaros a mi compañera Irene Aguilar Sánchez, intérprete, jurista y mediadora, y además responsable del Departamento de Formación de ASEMED. Irene combina una precisión jurídica, una visión estratégica y una enorme capacidad de organización técnica del procedimiento. Su enfoque es práctico, estructurado y totalmente aplicable al ejercicio real de la mediación. Para mí es un orgullo compartir proyecto con ella y estoy seguro de que la sesión de hoy os aportará herramientas claras y operativas para vuestra práctica profesional. Irene, cuando quieras. Buenos días, muchísimas gracias, Carolina. Em, en primer lugar, me gustaría hablar un poquito del procedimiento de mediación, de cómo se organiza, de qué documentos son necesarios para darle seguridad jurídica al procedimiento de mediación y luego procederemos un poco a la muestra de software que utilizamos nosotros y cómo organizamos todo este procedimiento de mediación, al cotejo documental y, digamos, a la organización documental de todo el expediente. Voy a compartir pantalla para ponerles la presentación y no perder el hilo. De acuerdo, pues vamos a hablar primero del flujo de trabajo de mediación. Eh, en los casos en los que se celebran en una sola sesión, realmente tiene que haber tres actos jurídicos muy importantes en el principio del procedimiento de mediación, aparte de todo el procedimiento de citación, tener una aceptación por escrito de las personas que vayan a participar en la mediación y, bueno, una aceptación expresa en cualquier caso. Tenemos que tener documentos de lo que aparece en pantalla. En primer lugar, la sesión inicial o informativa, que es la que está contemplada en la Ley 5/2012, si no me equivoco, en el artículo 23. A continuación, la sesión constitutiva y posteriormente la primera sesión de mediación. Estos tres documentos van separados, ¿de acuerdo? Se pueden firmar de forma conjunta, pero tienen que ser tres actos jurídicos que vayan por separado. El marco legal, como les decía, está en primer lugar la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que es el que regula los principios rectores de la mediación. Y en segundo lugar, que no está contemplado aquí, pero les informo que es el Real Decreto 980/2013, que es el que desarrolla esta Ley 5/2012, el reglamento en cuanto a la mediación, y es el que desarrolla también la formación continua, como lo que están, bueno, Medata realmente, que es nuestro programa de formación continua en este caso. Y posteriormente tenemos la Ley Orgánica 1/2025, que es la relativa a la eficiencia del servicio público de la justicia, que es el que ha introducido la figura del requisito de procedibilidad, que esto es para lo que sirve principalmente. Antes igual se podían hacer mediaciones en las que no se acreditara esta seguridad jurídica de forma tan clara y efectiva como se hace ahora, pero ahora mismo para poder acreditar este requisito de procedibilidad es absolutamente necesario, bajo pena de que, digamos, el juez no acepte directamente el procedimiento, no se acredite este requisito de procedibilidad y no se pueda proceder a la demanda civil. En cuanto a los principios básicos o rectores, están establecidos por la Ley 5/2012 en cuanto a la voluntariedad de las partes, que esto es necesario, como decía, que tengamos una aceptación expresa del procedimiento de mediación. No se puede hacer una aceptación por omisión ni en ningún caso por una aceptación no expresa.
y aparte igualdad de las partes, imparcialidad del mediador, confidencialidad del proceso y buena fe y respeto mutuo. Yo recomendaría, como hacemos en el centro de mediación, en nuestro caso en ASEMED, que estos principios básicos se les diera lectura en la sesión informativa y se dejaran reflejados en la sesión informativa o inicial. Cuanto a las fases legales del procedimiento, en primer lugar tenemos esta solicitud de inicio de derivación judicial que realmente en el caso del requisito de procedibilidad esta solicitud de inicio se puede hacer por cualquiera de las partes, en este caso solicitante o de mutuo acuerdo, y entonces se da lugar, una vez que se tenga aceptación del procedimiento por ambas partes, a esta sesión inicial o informativa declarada por la Ley 5/2012. A continuación, esta sesión recordamos que en cualquier caso se tiene que dar lugar a la firma del acta, pero no se puede proceder todavía a la discusión que se tiene que dar en las sesiones de trabajo sobre ningún tipo de acuerdo ni sobre el conflicto en sí, sino simplemente dar lectura a estos procedimientos rectores, o sea, perdón, a estos principios rectores y bueno, lo que necesitan saber las partes en cualquier caso, que quede claro y que firme el hecho de que están informados de todo lo que va a consistir el procedimiento y todo lo que necesitan saber sobre él. A posteriori tenemos la sesión constitutiva, que principalmente es una ratificación de los principios rectores y de, digamos, en este caso, por ejemplo, cuáles van a ser los honorarios del mediador, cuál es el tiempo máximo en el que se puede desarrollar el expediente o cuándo se van a dar los datos, cuándo se finaliza el procedimiento, si se aplica la ley de protección de datos, que evidentemente se tiene que hacer. Y bueno, todo el resto de información que se necesite que ratifique las partes. Y a posteriori es cuando ya desarrollaríamos la sesión primera, que es en la que se puede entrar a discutir el conflicto, en qué cosas están de acuerdo, en qué no, cuáles son sus condiciones, cuáles son las propuestas formuladas. Las sesiones, si se hace en una sola sesión, se puede llegar a acuerdo directamente después de la primera sesión y si no se llegara a acuerdo es necesario cotejar documentación o es necesario hacer una serie de comprobaciones, se tiene que consultar porque está asistiendo un representante que, recuerdo, tiene que ser por poder especial de representación. No es posible que asista un abogado solamente con un apoderamiento ad acta, sino que tiene que haber una legitimidad en cuanto a la representación. Se pueden desarrollar más sesiones, las que hicieran falta. Y posteriormente se daría un cierre con el acuerdo o el no acuerdo en el caso de que correspondiera en cada caso. Y esta terminación se puede dejar reflejada hasta cierto punto dentro del acta de la sesión primera o la que afectará al caso, pero se tiene que hacer un acuerdo que tiene que ser susceptible de elevación a escritura pública o, vaya, que puede ser, tiene que poder ser evaluado por un juez y ejecutable. ¿Por qué tiene que hacerse el acuerdo aparte? Es absolutamente necesario que el acuerdo refleje los datos que no son absolutamente confidenciales, que estos son los que se desarrollan dentro de la sesión de mediación. No puede reflejar el acuerdo información confidencial y no es suficiente con un acta constitutiva o un acta de sesión primera, que esto es una duda y un fallo que cometen muchos mediadores porque no se acepta, básicamente. Entonces, bueno, pues una cosa que tener en cuenta. En cuanto a la Ley Orgánica 1/2025, la aportación nueva, pues lo que decíamos, la justicia restaurativa intrajudicial y la derivación judicial a mediación penal, las exclusiones legales como la violencia de género o bueno, todo lo que incluye la coordinación de parentalidad y la mediación integrada en el sistema judicial, no solamente la mediación, sino otros más, pero es la mediación
el tipo de procedimiento que se menciona como ejemplo y con prioridad sobre otros más. En cuanto a la apertura del expediente, yo ahora a posterior les voy a enseñar cómo lo organizamos nosotros, pero en primer lugar hay que tener en cuenta que la recepción de la solicitud tiene que ser voluntaria. Bueno, contractual o judicial, efectivamente tiene que haber una solicitud expresa del procedimiento de mediación y esto tiene que ser trazable documentalmente. Se tiene que hacer la comprobación de la competencia y mediabilidad, como decía, de que el procedimiento se pueda llevar a cabo dentro de los supuestos contemplados por la Ley 1/2020, la Ley Orgánica 1/2025, perdón, y que no hay conflictos de interés, es decir, por ejemplo, que el mediador esté relacionado con una de las partes, que un compañero del mediador sea abogado, que el juez esté relacionado con con el mediador o con alguna de las partes. Y bueno, una asignación de un número de expediente y datos básicos. Esto, insisto, para la trazabilidad, que es bastante importante. En cuanto a la convocatoria, si se desarrolla en sesión única, como es el caso propuesto, esta citación a las partes se puede informar directamente de que se celebrarán estas 3 sesiones de mediación, o esto se le puede dar información dentro de la sesión inicial y expresarles pues cómo va a funcionar el procedimiento, informarles de qué documentos tienen que firmar y darles un contexto. Básicamente tenemos que hacer esa labor informativa porque la población, por desgracia, no estaba informada completamente de qué entraña este procedimiento de mediación ni cómo les puede beneficiar en muchos casos. Siguen pensando que el juez es el que les va a dictar lo que tienen que hacer, pero no son conscientes de que en muchos casos pueden llegar a un acuerdo mucho más beneficioso para esa misma parte, ya no para ambas partes, que en cualquier caso van a poder determinar cuáles son las condiciones a las que quieren llegar y somos nosotros los que tenemos que hacer esa labor muchas veces. Bueno, muchas veces no, en la mayoría de las veces. En cuanto a la sesión inicial, bueno, pues esta presentación del mediador, como les estaba diciendo, de conflictos de interés posibles, la explicación de este proceso y los principios rectores, información de los costes y duración, que eso se tiene que ratificar luego en la sesión constitutiva, y los efectos jurídicos del acuerdo, que también es importante decirlo porque la mayoría de la gente no suele estar informada de que este acuerdo es ejecutable y tiene el mismo valor que una sentencia judicial si está dentro de los supuestos de la ley. El consentimiento informado, que estaría contemplado dentro de la firma del acta, y procederíamos a la sesión constitutiva a continuación, bueno, tendría que haber otra identificación de las partes, que hay que hacerlo en todas las actas. Esta designación del mediador institución y la ratificación de que se va a llevar a cabo a través de la dirección del mediador institución que corresponda. El objeto del conflicto, que tendría que estar en cualquier caso designado dentro de la solicitud y esta ratificación del programa de actuaciones y duración máxima. La confirmación expresa la voluntad de mediar, reglas de funcionamiento, demás. En cuanto a la primera sesión de mediación, que es realmente cuando entramos en el conflicto, la parte anterior, digamos que es bastante, digamos, sistemática, por así decirlo. Tiene que englobar una serie de principios y de información que se tienen que enunciar a ambas partes, independientemente de que esas partes declaren o no saber lo que es el procedimiento de mediación para poder cumplir con el requisito de procedibilidad y con la ley. Y realmente aquí es donde entraríamos en la idiosincrasia de cada uno de los procedimientos y expedientes en los que estemos tratando. Hay una exposición inicial de cada parte, que esto habría que darle entrada por parte del mediador a cada una de las partes. La identificación de los temas y agenda de trabajo si fueran necesarias más sesiones.
y los intereses y necesidades, así como las propuestas de cada parte, que hay muchos casos en los que las partes ya llegan con unas propuestas formuladas y hay que poner un poquito en común qué es lo que formula cada parte. Si es necesario, las sesiones privadas se pueden realizar, como sabemos todos, pero tengo que hacer una pequeña puntualización en el hecho de que hay que firmar un acta por cada una de las sesiones privadas y hay que dejar reflejado si una de las partes no acude y por qué, que esto es importante, porque si no, realmente, o sea, una inasistencia injustificada de cualquiera de las partes, según el 17.1 de la Ley Orgánica 1/2025, equivale al desistimiento del procedimiento, en primer lugar en la sesión inicial, pero luego a posteriori también. Entonces hay que dejarlo reflejado en las actas. En cuanto al cierre de la primera sesión, bueno, pues avances logrados. Si se hubiera llegado a algún tipo de acuerdo, ya fuera parcial o total, se puede dejar reflejado. Y la fijación de la próxima fecha si fuera necesario, o a la formalización si hay acuerdo, que habría que dejarlo reflejado también. En cuanto a los escenarios de finalización, que esto lo dejamos reflejado en cada uno de los expedientes. Si hay acuerdo, si este es total o parcial, si no hay acuerdo, si hay un cierre por incomparecencia justificada o si hay imposibilidad de continuar o pérdida de voluntariedad, que puede ser el caso. Si llegamos a la conclusión, por ejemplo, de que hay una de las personas que está siendo coaccionada o amenazada, si hay una de las personas que no tiene capacidad de consentir. Si hay una de las personas, por ejemplo, que no tiene capacidad suficiente para obrar y llegar a acuerdos en el lugar del solicitado o del solicitante, que es para lo que es importante hacer esta cotejación de documentos y de poderes de forma previa a la sesión o justo antes de iniciar la sesión. Cuanto al acta final y acuerdo, este acta final podría ser, como decía, el acta de la sesión primera directamente y tiene que reflejar las partes, el mediador y las fechas y si ha habido o no acuerdo, si fuera un acta final. El acuerdo en cualquier caso tiene que ser claro, específico y ejecutable, es decir, tiene que reflejar todo lo que es necesario en cualquiera de los supuestos para que este acuerdo se cumpla o no, cuáles serían las consecuencias si es necesario, si habría algún tipo de consecuencia por la otra parte o si simplemente los reflejados por la ley y contemplar la posibilidad de elevación a escritura pública, bueno, y esta ejecución, como decíamos, judicial del acuerdo para poder presentarlo delante de un juzgado si fuera necesario posteriormente pues acreditar que se ha llegado a un que sea, se puede acreditar, valga la redundancia, este requisito de procedibilidad y que se puede proceder a una demanda civil. En cuanto al proceso judicial, pues esta asistencia a la sesión inicial cumple el requisito previo, al igual que se cumpliría ese requisito previo si no hubiera aceptación y hubiera un rechazo tácito después de 30 días, como refleja la ley. En cuanto a la mediación penal, bueno, pues en la ley orgánica se refleja esta derivación a justicia restaurativa, que serían los menos casos en cualquiera de los casos contemplados, y contempla la reparación del daño y la participación de víctima y victimario. Bueno, lo deja reflejado como infractor, pero nos gusta más utilizar este término. Y bueno, los límites y las exclusiones legales establecidas que están contemplados en la ley. En cuanto al resumen del flujo de trabajo, termino con esto, la primera parte. Tenemos que tener en cualquier caso en mente la apertura del expediente, la opción de una sesión única de 3 actos jurídicos, inicial, constitutiva y primera, y el cuarto acto jurídico que sería el acuerdo, posibles sesiones posteriores, cierre con el acta final y el acuerdo por separado en certificado a partes si procediera. ¿De acuerdo? Voy a dejar un espacio breve para preguntas antes de empezar con la segunda parte.
Tengo aquí, si me permiten, el chat. Un momento. De acuerdo. Hay Eh, una que dice, os planteo, Lorena Rubio dice, os planteo una situación que nos ha ocurrido desde el principio. Los abogados de ambas partes nos plantean asistir a las mediaciones. Entiendo que se asisten en calidad de asesor y acompañamiento de las partes, nada más. Lo hemos, ujú. lo que hemos hecho es explicarles la lógica de la mediación para evitar que el proceso pueda bloquearse. Perfecto, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta la ley y es que los abogados efectivamente pueden asistir a la mediación. Lo que sí es necesario es que, uno, no hablen en nombre de la parte solicitada ni solicitante, a no ser que tengan un poder que lo acredite que pueden hacerlo. Y dos, que firmen ese contrato de confidencialidad, que se tiene que firmar antes de meterlos dentro del procedimiento. No se puede celebrar esa sesión informativa o inicial sin que las partes, cualquier parte que asista, un facilitador procesal, un abogado, un psicólogo, una persona que les asista, digamos, informáticamente si se va a desarrollar a distancia, un familiar que está puesto o sea, bueno, que está informado del procedimiento y viene solamente como consejero, cualquier persona que asista que no sea la parte solicitada ni solicitante. Tienen que tener ese contrato de confidencialidad firmado. Em, en cuanto a la siguiente, bueno, a Álvaro Cuellar creo que le he contestado la pregunta con esta. Vale. Dice, el contrato de Vale. confidencialidad cuando se firma antes de la inicial. Efectivamente, antes de la inicial. Y en cuanto a la pregunta de Sonsoles Porto, en una separación, divorcio por mutuo acuerdo que deciden acudir a mediación para establecer el convenio que va a regir la separación, si hay menores hay que convalidarlo judicialmente. ¿Cómo se hace? Bueno, si hay menores, en primer lugar hay que tener en cuenta la figura del coordinador de parentalidad, que es el que tiene que incidir en esto. De esto yo creo que nos puede dar más información mi compañera Carolina cuando terminemos la presentación, que es la experta en coordinación de parentalidad. Pero no obstante, por reforzar, Irene, si quieres, sí que luego si eso lo reforzamos después, cuando hay menores y el convenio regulador, eh, para llegar a él se interviene con mediación familiar para establecer las medidas que se van a llevar a cabo con ellos y una vez que las partes en mediación acuerdan esas medidas, el abogado lo trasladará al convenio regulador y para que se ratifique judicialmente con el abogado y procurador ante los tribunales. Teniendo en cuenta que al haber menores, la Fiscalía tiene que estar al tanto de las medidas que se han tomado para que no vayan contrarias a derecho. Eso es. Vale, perfecto. Pues si no hay más preguntas de momento, las podemos guardar para el final de la presentación. Y voy a proceder a enseñarles cuál es el software que utilizamos nosotros en ASEMED para organizar todo este flujo de documentos. Que aquí tenemos una primera guía. Los documentos que son necesarios. Nosotros como certificador utilizamos a Codicert, cualquier certificado que sea válido y se pueda trazar. No, no hace falta que sea por Codicert necesariamente, sino que se puede firmar en persona vaya, el tipo de documento trazable que quieran ustedes siempre y cuando cumpla los requisitos que hemos establecido anteriormente. Em, bueno, estos son los documentos que utilizamos nosotros para justificar cada uno de los casos, celebrada con acuerdo, celebrada sin acuerdo, incomparecencia o rechazo tácito, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí una guía de mediación en cuanto a las verificaciones previas que les estaba diciendo. Esto es identidad y representación. DNI comprobado. Si es representación, poderes y documentos verificados. Y cheque interno sin incidencias, que esto es simplemente pues que los documentos estén subidos y se pueda acreditar esa identidad y representación antes de iniciar la sesión de mediación. El entorno telemático, en el caso del centro de mediación de ASEMED,
la mayor parte de las mediaciones se llevan a cabo por sesión telemática. Entonces, es absolutamente necesario tener un entorno telemático que permita la confidencialidad, informar a las partes de en qué consiste y cuáles son bueno, cómo necesita ser su entorno para que esta mediación sea confidencial. La grabación desactivada, que esto es importante, a no ser que esté cifrado y se vayan a borrar los datos después de que termine el procedimiento. Recordamos que hay que respetar la ley de protección de datos. Y en cuanto a la documentación, bueno, pues tener la documentación preparada de las plantillas descargadas en cada caso, que este, bueno, es el caso de ASEMED. Tenemos aquí un checklist por fases del procedimiento, que bueno, que simplemente lo que tiene que tener cada uno de los documentos dentro de sí mismos, que esto es establecido por el centro de mediación y es el tipo de operativa que seguimos para cumplir la legislación. Y un orden único de archivo, que esto es un checklist que tenemos nosotros para poder certificar todo esto, que es el que recomendamos en cualquier caso. Un acta de sesión inicial, constitutiva, sesión primera, actas de sesiones posteriores si las hubiera, certificado de acuerdo o de no acuerdo, o certificados de desistimiento, rechazo expreso o rechazo tácito si fueran necesarios para acreditar este requisito de procedibilidad. Documentación adicional, evidentemente, correos, poderes, incidencias, todo lo que sea necesario para acreditar por qué se ha finalizado un expediente y de qué forma. Y efectivamente, el cierre del expediente. Tenemos aquí una wiki, bueno, de cómo se crean los expedientes y información un poco más, digamos, técnica de qué significan los estados y cómo funciona, digamos, esta trazabilidad del expediente. Y les voy a enseñar ahora cómo se crea un expediente, en este caso, que digamos, Entonces, Irene, por reforzar sí, la información, esta herramienta lo que funciona es como un pepito grillo. Es decir, para digamos que que el sí, autor eso no es. olvide Esto ningún paso. permite realmente que el mediador tenga un recordatorio de cuáles son todos los pasos que hay que seguir, cuáles son los documentos necesarios y permite también, igual que lo hace otro software de organización, em, La carga de documental para efectivamente que la lleguemos. carga documental y bueno, el recordatorio de plazos de expedientes, que esto es bastante importante que lo vamos a poder ver aquí en el calendario. Voy a enseñar un ejemplo de creación de un expediente para que se tenga en cuenta, digamos, un poco cómo lo hacemos nosotros y Ujú. cuáles son cuál es la información indispensable para poder certificar bueno, todo el cumplimiento del que estábamos hablando. Vale, en el caso del solicitante, digamos que, por ejemplo, la solicitante de la mediación soy yo misma, ¿vale? Eh, la denominación social no la hay. Vale, ¿Vale? Como si estuviéramos entrando a operar, ¿no? Es decir, eso es. rellenando los datos de las partes intervinientes en el proceso de mediación para que la herramienta nos vaya dando la documentación que tenemos que rellenar en cada una de las sesiones. Eso es. Yo les voy a enseñar ahora, bueno, pues cómo va saliendo la información, datos del solicitado. 000, Porque cada, como bien decías al inicio, es un eso acto es, documentado que ha de soportarse en un acta. Cada acta va a tener un nombre. La eso acta es, inicial, acta de sesión constitutiva y el resto de actas que correspondan a las sesiones de trabajo se irán fechando cronológicamente hasta que haya un último acta que da fin al procedimiento para posteriormente hacer un acuerdo o no acuerdo. Eso va a depender de lo que en las sesiones de trabajo las partes acuerden. efectivamente. Mm, De acuerdo. El caso que estoy planteando es un administrador de una empresa que tiene un CIF y un DNI por separado. ¿De acuerdo? Para que lo tengan ustedes en cuenta, que esto se puede
dar, y bueno, de hecho se da, que se le hace una reclamación o se le hace una solicitud de mediación a una persona que representa una empresa directamente. Eh, Vamos a utilizar este mismo ejemplo. Formación arroba semed.org más 34. Eh, Dirección calle Bravo Murillo. No tendría por qué poner esta dirección, pero es importante para que vean que, que sale por separado. No pueden coincidir solicitante y solicitado. Es decir, que el propio Detalles sistema de conflicto. así hay una duplicidad de datos para advertirnos de que posiblemente sea un error. Efectivamente. Se puede sobrepasar, ahora les enseñaré cómo forzar las transiciones de cualquier forma, bueno, realmente todo este tipo de software tiene que tener alguna forma de sobrepasar, digamos, ese recordatorio para los casos en los que hay una idiosincrasia muy clara, que cada procedimiento de mediación puede ser muy distinto uno de otro y puede haber casos de excepción, pero utilizamos esta forma para recordarnos, bueno, pues un poco cuál es el procedimiento general. Motivo de la mediación. Reclamación de préstamo personal. Una cuantía de la mediación de 3.000 euros. Em, Reclamación, separación, por ejemplo. Crear expediente. De acuerdo, nos sale aquí el recordatorio de que está creado exitosamente y ahora nos sale aquí directamente este expediente. De acuerdo, todos estos datos que ya hemos dejado reflejados anteriormente nos aparecen aquí. Es decir, cuando un mediador es designado por el centro de mediación de ASEMED, lo que va a tener es acceso a esta información sin más. Es decir, para no estar contaminados del proceso y Le permanecer va a en... salir una solicitud efectivamente de esta creación del expediente y de la asignación del mediador. Esto tiene un botón aquí de reasignación de mediación, de mediador. Se puede cambiar con un perfil de administrador, que es el caso mío. Se puede editar toda esta información. En Vaya, este caso, cuando al mediador designado por ASEMED se le propone el intervenir en un proceso propiamente dicho, para designarle como mediador, la información a la que va a tener acceso es esta. Si el objeto del conflicto necesitara de un comediador que le ayude a organizar y dirigir el proceso, como sois miembros de la plataforma Medata, ya sabéis que nosotros podemos hacer posible el que podáis comediar con cualquier otro compañero si así lo requerís, ¿vale? eso es. De acuerdo. Una cosa importante aquí que tenemos en primer lugar es que tenemos un código identificador que está asignado automáticamente y un número de expediente que está asignado automáticamente. Este número de expediente en nuestro caso es dentro del entorno de pruebas, pues el número de expedientes que se han creado y bueno, el año en el que estamos. Y en detalles del conflicto, tenemos aquí una serie de campos nosotros que podemos identificar esta referencia de Codicer, que es la que cambiaría esa asignación automática, una cuantía final acordada en el caso de que se hubiera llegado a un acuerdo parcial. Y lo que nos interesa aquí en segundo lugar es las citas de mediación, programar cita. Nosotros tenemos una duración estándar de 120 minutos, no del procedimiento en sí, sino de los horarios, o sea, para tener en cuenta las 2 horas que se tiene que guardar cada mediador entre procedimientos normalmente. Y aquí nos salen las citas
que están disponibles, que ahora mismo, bueno, pues como estamos en el entorno de pruebas, sale todo absolutamente disponible, pero digamos que se ha hablado por correo con las partes y se ha llegado a la conclusión de que va a ser el jueves 12 de 11 a 13. Creamos la cita, confirmar horario. Duración 90 minutos, enlace videollamada de Zoom de hoy y acreditar poder de representación, no, poder, perdón, especial de representación Es en decir, que mediación. la propia citación que ya se queda alojada en la herramienta, si la mediación es presencial, o sea, no es presencial, que es telemática, se incluiría para el enlace a la Eso videollamada, es, así, para que ya se disponga de todos los datos en la propia plataforma. efectivamente. En el caso del enlace de pago, se lo voy a explicar, pero no lo voy a marcar. ¿Por qué? Porque envía un enlace de pago de verdad. Entonces, no queremos que eso llegue ahora mismo, pero esto se puede customizar. Nosotros lo tenemos customizado para el centro de formación de ASM, pero luego les voy a enseñar el entorno de pruebas de la herramienta en sí. Em, Es Esto decir, llega al enlace de pago directamente de la sesión, pueden clicar el enlace de las partes y llega el pago de cada una de las partes que normalmente nosotros recomendamos que se haga antes de la sesión, no durante la sesión, antes de poder celebrar la siguiente sesión. perdona, Y marcamos aquí. mira, Sí, es dime. decir, que nosotros estamos mostrando esta herramienta para en el caso de que sean designados como mediadores de ASEMED y que ellos tengan que estar al tanto también de pedir, o sea, el mediador es el encargado del proceso en todos sus ámbitos. Es decir, cuando una de las Eso es. partes aceptan el proceso de mediación y tienen que hacer el pago de la sesión, lo tienen que hacer a través de la plataforma. Pero no. Esto está todo automatizado, efectivamente. Esta herramienta también permite que de forma particular todos aquellos que en sus despachos quieran incorporar la herramienta también lo puedan hacer de forma particular. O sea, que no es una herramienta solamente que se utilice en Ascender, sino que está Eso en es. particular en su despacho profesional también la pueda utilizar y hacer un seguimiento de los pagos. De acuerdo, pues en el caso de la cita programada, directamente como hemos pagado, o sea, no hemos marcado el enlace de pago porque no era necesario el enlace de pago, digamos que, por ejemplo, nos han pagado por transferencia bancaria o han hecho una provisión de fondos y entonces no necesitamos que generar ese enlace de pago. Directamente se crea en el proceso, o sea, se cambia en proceso y aparece la cita programada para el 12 del 3 de 2016 a las 10 de la mañana. Bueno, a las 10 de la mañana, en la franja de las 10 de la mañana, realmente es a las 11. Digamos que esta cita, bueno, voy a enseñar en primer lugar que aparece en el calendario, efectivamente. Marzo, perdón, que estamos. Y efectivamente aparece aquí, Irene María. Y nos vuelve a aparecer el expediente. Y finalmente, bueno, tenemos aquí las actas, modelos de actas de lo que utiliza SEMED, pero en este caso nosotros tenemos una forma automática de rellenar estas actas para que haya las mínimas equivocaciones posibles, que voy a enseñar un poco, pues cómo sería un acta de sesión inicial. Fecha 12 del 3 de 2026. Incluir cláusula de que las sesiones se desarrollarán en español, que hay una duración máxima, que hay texto de sesiones posteriores, si hay representante del solicitante, si es representante del solicitado y, bueno, pues mis datos como mediadora, ¿no? Como mediador profesional. Y aquí crearíamos directamente un acta. Aprovecho para decir en este intervalo que todas aquellas partes que necesiten un facilitador procesal, es decir, una persona que les ayude a entender y a comprender el proceso, el Centro de Mediación de la Asociación Española de Mediación, ASEMED, pone a disposición de los mediadores este recurso para que lo puedan ofrecer a las partes.
En muchas eso, ocasiones al centro le llega una comunicación aceptando la sesión de mediación, indicando que tienen una limitación en el que son una limitación de discapacidad intelectual, pero que no tienen mermada su capacidad jurídica y por lo tanto, como decía la compañera al inicio, para poder estar en el procedimiento de mediación, antes de que comiencen las sesiones, el facilitador debe de firmar un compromiso de confidencialidad. Pero eso es, este momento donde para que figuren todas las partes se debe incluir esta figura de apoyo. En muchas ocasiones, por ejemplo, como decía Irene, las empresas lo que necesitan no es solamente el administrador que tenga poder especial para representar a la empresa, sino que además necesita el apoyo de su director financiero. Pues ambos tienen que firmar el compromiso de confidencialidad y sería eso es. aquí donde se queda alojado en la herramienta para ver todas las partes intervinientes. Eso es, se pueden subir, ahora enseño directamente dónde se pueden subir, pero ahora como pueden ver, el acta se crea automáticamente con todos los datos que estábamos diciendo que hay, bueno, se han elegido incluir estas cláusulas en particular y la firma del mediador, que bueno, que lo puede cargar dentro de su perfil. Tenemos aquí, por otra parte, la, la eh, posibilidad de forzar cambio de fases. Digamos que, por ejemplo, ha habido una de las partes en las que, o sea, ha dicho al tener la sesión informativa, no quiero llevar a cabo la mediación. Se cierra el expediente. El expediente se cierra con acuerdo, sin acuerdo. Motivo, desistimiento por rechazo expreso. Solicitado decide no continuar. De acuerdo. Confirmar cierre y nos sale aquí directamente el timeline con el expediente cerrado. Desistimiento por rechazo expreso. ¿De acuerdo? Sale aquí cerrado, sin acuerdo. Y aquí no nos aparece directamente como expedientes críticos que nos podría aparecer directamente si fuera a cerrarse dentro de 30 días. De acuerdo, tenemos aquí un panel de usuarios con determinados tal. Y tenemos aquí, por otra parte, unos diagramas bueno, gráficos de evolución de todos los expedientes posibles dentro, o sea, hay que tener en cuenta que esto es un espacio de pruebas dentro de nuestra herramienta, entonces no son realistas, pero vaya, que está implementado. O Entonces, sea bueno, que el pues propio mediador, sí, Irene, forzar la información. El propio mediador, por ejemplo, del año judicial en curso, puede ver todos los procedimientos que ha tenido y el porcentaje de acuerdo, no acuerdo, o de... porcentaje de tasa de aceptación también puede ver absolutamente todos los datos que se han tenido, tanto por mediador como por la organización. Que Ujú. esa es la otra parte que iba a explicar ahora mismo. Porque aquí tenemos la herramienta, esta herramienta se llama CIMASC, y tenemos aquí el entorno de pruebas que ya está disponible para todos los mediadores. Digamos que, vale, aquí he estado de alta como una suscripción de un equipo. En este caso, como si fuera el equipo del Centro de Mediación de ASEMED, ¿vale? Que está aquí en la organización. Esto se puede configurar, se puede poner un email de respuesta, se puede poner el sitio web, el color de la marca que se elija y se pueden enviar directamente invitaciones. Se puede configurar aquí el horario de disponibilidad. Vamos, se puede configurar todo como cada uno quiera completamente. Tenemos los botones de nuevo expediente de forma ligeramente distinta porque nosotros lo tenemos instalado para la forma en la que queremos crearlo nosotros. Y tenemos aquí la administración de la organización,
a Semed Prueba. Y aquí directamente la invitación de miembros. Esto si utilizan algún tipo de software de organización de documentación, si son procuradores, etcétera, sabrán cómo funciona. Pero si no, esto se puede enviar una invitación al equipo exactamente igual que se hace dentro de una carpeta compartida de Drive y tiene la ventaja de que es específico para mediación en este caso. Y nada, con esto finalizaría realmente la presentación de la aplicación. Quedo pendiente de preguntas que tengan. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a abrir el chat para ir contestando preguntas. Sonsoles nos dice que un repaso rápido a cómo acceder a esta herramienta. La herramienta, yo les voy a enviar un correo electrónico a través de escuela luego para darles información de cómo acceder a esta herramienta, cómo solicitar la prueba y cómo empezar a trastear, entre comillas, por así decirlo, porque ahora mismo está el entorno de pruebas, pero se debería lanzar al público en el mes de marzo. Entonces, bueno, pues nosotros hemos tenido la primicia de esta aplicación y hemos pensado que podía ser interesante para el resto de mediadores empezar a utilizar este tipo de herramientas. Eso, sobre todo Irene, porque ya nuestra experiencia en el centro de mediación, lo que nos Es que es viene mucho más complicado acreditar ahora mismo toda la trazabilidad de lo que era antes, precisamente porque los jueces son más exigentes, con razón, efectivamente. claro, a eso me quería referir. Y es porque una vez que llegan los intentos de mediación, para haber cumplido lo que pide la ley 125 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, es que ese intento de mediación haya sido real y efectiva. Entonces, nosotros lo que acreditamos con el uso de esta herramienta desde el centro de mediación es que una vez que recibimos la aceptación por parte del solicitante, ya sean grandes cuentas con las que trabajamos en masivo, como un particular, lo que hacemos es citarles a una sesión inicial de mediación para que pueda aceptar o no aceptar el procedimiento. Entonces, una vez que ha aceptado el procedimiento, es cuando se designa el mediador, perdón, y el mediador hace la citación a la sesión inicial. Pero ¿qué ocurre? Que toda esa trazabilidad del expediente, todas las comunicaciones que nosotros hacemos, las hacemos de forma certificada. Por lo tanto, el alojamiento en la herramienta es un indicador de que todas las documentaciones van con un rigor técnico y que además es trazable con la certificadora. Y que son consistentes tanto en forma como en contenido, que eso es lo Claro. más Y eso importante en es este caso. lo que nos sirve para poder acreditar que en el caso de que la parte solicitada no haya aceptado el procedimiento, no vamos a dejar al solicitante en un limbo de tiempo en el que la parte se pronunció o no. Eso es, no tiene que esperar esos 30 días establecidos por la ley, sino que puede acreditar ese rechazo expreso de forma directa. Puede, o sea, si la parte solicitada se pronuncia expresamente sobre no quiero continuar en el día 12, pues ahí se emite un certificado de rechazo expreso, como os ha puesto de ejemplo Irene. Pero en el caso de que pasen 30 días y no haya habido comunicación, entonces se emite un certificado de rechazo tácito. Entonces, ese tipo de documento también está alojado en la plataforma. Por lo tanto, además de que está alojado en la plataforma tiene calendarizado los tiempos para que le salga como recordatorio al mediador de cuándo tiene que enviar el certificado de rechazo tácito si es que la parte no se ha pronunciado antes. Eso es. En cuanto al coste, que ha habido una pregunta. Si no me equivoco, son 29 euros al mes para mediadores individuales y 79 euros al mes para organizaciones de hasta 5 mediadores. ¿Tienen un contacto también para institucional? Eso lo tienen que contactar con el departamento comercial, pero el coste es bastante bajo comparado con la competencia, digamos, Camaleón, por ejemplo. ¿Las notificaciones certificadas tienen coste adicional? Sí, al igual que los burofaxes, esto no está implementado dentro de la herramienta. Nosotros utilizamos una certificadora con la que tenemos un acuerdo, pero
vaya, cada mediador puede utilizar el método que le parezca correcto. Ahora sí, eh, voy a, voy a enseñar. No, no puedo enseñarlo porque está dentro del entorno de pruebas, pero normalmente habría llegado, permítame un segundo, a ver si ha llegado el correo electrónico a formación como solicitado de la mediación que se había dado de alta. Esto llega un correo, no, como es el entorno de pruebas no llega, pues perdónenme, si no lo enseñaría. Eh, Llega un correo directamente a ambas partes de que se ha iniciado el procedimiento del expediente, al igual que llegan los enlaces de pago si son necesarios, y llega ese primer correo inicial al solicitado para poder aceptar a través de la aplicación. Entonces, si se quiere utilizar eso como correo, digamos, que certifique que se le ha comunicado a la otra parte, esa trazabilidad está dentro del expediente. Ahora, eso sí, no es un correo certificado ni es un burofax, es un correo electrónico normal a través de la plataforma. Nos pregunta Álvaro Cuellar también si las sesiones online son de un máximo de 2 horas. Nosotros recomendamos que sean alrededor de una hora por el hecho de la fatiga de las partes, o sea, la fatiga de decisión, mantener en cualquier caso la voluntariedad y la libre disposición de las partes, que no haya esa fatiga decisional y emocional que aparece cuando se está discutiendo un conflicto más de 60 minutos, lo cual es eh, psicológicamente comprobable. Entonces, nosotros recomendamos que no suelan ir más de eso. Las sesiones que tenemos puestas dentro del centro de mediación son de máximo 90 minutos, pero esos 30 minutos adicionales se tienen como eh, reset y preparación de la siguiente sesión. En la plataforma hay un monedero para realizar los pagos a la certificadora. Pues esto las propias certificadoras lo tienen. Dentro de la aplicación no está implementado de momento. No, esto para los técnicos, bueno, va a través de una API y la aplicación no tiene implementada esta API de Codicer ni de ninguna otra certificadora. Hay que hacerlo aparte. Nosotros lo hacemos aparte. No, no tiene ese monedero. Realmente es mucho más sencillo el tema de los pagos. Se mete el propio Stripe o la propia cuenta a la que se tienen que realizar las transferencias y son pagos realmente unilaterales. Se paga la suscripción por una parte y se reciben los pagos de los clientes por la otra. No hay más verificación de pagos a través de la aplicación, por lo menos de momento. Nos pregunta Paula Osandón si Max se puede utilizar para mediaciones internacionales fuera de España. Sí, sí se puede utilizar para mediaciones en todo el mundo. El único, la única, digamos, configuración que tienen que establecer es esto que les hemos enseñado antes del enlace, en nuestro caso de Zoom, pero puede ser a través de Google Meet o de la plataforma que quieran utilizar. Y los pagos a través de Stripe se pueden utilizar internacionalmente. Vale, si hay alguna pregunta más. Pues Vale, perfecto. Irene, Sí, alguien, sí, sí, Eva Núñez. dígame. sí, hola, buenos días a todos. Soy Eva Núñez, mediadora desde Galicia. Irene, quería hacerte una pregunta que me ha resultado muy interesante, que ha sido en relación a raíz de lo que dijo la compañera Lorena, en caso de que asistan abogados al procedimiento de mediación. Ese documento del que hablabais de contrato de confidencialidad, el contenido que sería identificar al abogado, que asiste a identificar a la parte y que va a asistir, a acompañarle en el procedimiento de mediación y entiendo que reproducir el principio de confidencialidad que establece la ley para que lo firme. Efectivamente, no, no es necesaria mucha más información en reflejar una identificación de la persona en calidad de qué tipo de consejero aparece y para qué expediente, para Mm, identificarlo dentro del procedimiento y no darle, digamos, carta blanca para cualquier procedimiento. De todas vale, maneras, gracias.
en el apartado de formularios de la plataforma En Medata, Medata está, y sí, sí, que se ha dejado lo que nosotros no lo denominamos contrato, sino compromiso de confidencialidad. Vale, En, gracias. en el caso de los letrados, con que aparezca la identificación de, no hace falta el DNI, aunque se ponga el número de colegiado es suficiente. Nombre, apellidos y número de colegiado. eso es. Vale, ¿hay alguna duda más de momento? El tema de los apoderamientos que comentaste al comienzo del webinar, hay diferentes tipos, entiendo. ¿Hay alguno en particular no admisible? Lo pregunta proyectomenteencalma.com. Vale, no es que no sean admisibles, sino que no son suficientes. El poder en cualquier caso es admisible. Lo que tiene que ser es suficiente para acreditar una determinada capacidad para obrar. Es decir, lo que no es admisible es un poder de apudacta, de representación legal, para poder llegar a un acuerdo de mediación, porque es un procedimiento personalísimo. Por lo tanto, el procedimiento que acredita la capacidad suficiente de obrar en este caso es necesariamente un poder especial de representación en procedimientos de mediación y otros más. Me imagino que es lo que suelen añadir los notarios para este tipo de poderes. Sí, disculpa un poco que vuelva a intervenir en relación a este tema. En una mediación con empresa, sí que, como dices tú, Irene, la representante de la empresa trajo un poder notarial y expresamente dentro de las facultades, y justamente la primera, el notario había establecido expresamente la facultad para representar a la empresa, en la intervención de todo tipo de más, según la ley orgánica, Eso es, justo. Tiene que contemplar específicamente los MASC y la mediación. Si no, no es suficiente para acreditar esto. De acuerdo. ¿Alguna duda más? Pues sí, Si de colega momento hemos británica, terminado. Sí, decía por aquí qué duración tenía, pues una hora exacta. Entonces, perfecto. pues, Irene, recordad que este webinar se va a quedar grabado y que posteriormente se subirá a la plataforma de formación continua Medata para que lo podáis ver en diferido y al ritmo que vosotros y vosotros deseéis. Cualquier pregunta o consulta se la podéis hacer llegar a Irene, que tiene puesto su dirección de correo electrónico ias@semed.org en el perfil de Zoom. Y Sí, me pueden contactar en formación@semed.org o en ias@semed.org, cualquiera de las dos. Y se les enviará un correo de todas formas a todos los asistentes y registrados en Medata para, bueno, facilitarles como me han pedido la presentación y darles el contacto de la web de SIMASC y el departamento comercial por si les interesa. pues muchísimas Vale, gracias perfecto. por